gracias. de la mañana, Muy amable. 42 minutos. Recuerden siempre que ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. En la lista de nuestros invitados está con nosotros ya desde vía Zoom el ingeniero coronel Lucio Gutiérrez Borbúa, quien fuera presidente de la República, democráticamente hablando. Actualmente es asambleísta nacional de Sociedad Patriótica y va por la reelección. Ingeniero Gutiérrez, expresidente, buenos días. Acá estamos Alcides Montilla, Julio Ayala, ingeniero Andrés Mendoza y mi compañera Romina Ceballos. Y yo le quiero Buenos preguntar, días. ¿cuáles Buenos son los días. primeros pasos que usted ha dado en la campaña electoral o en la pre-campaña? Lo vemos que está haciendo visitas en territorio, hablando con la gente, y entiendo yo que ha de tener pues en carpeta algunos proyectos en caso de que gane la legislatura para que sean aprobados. Cuéntenos cómo está en este momento trabajando desde el punto de vista electoral, Lucio. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a través de Radio Atalaya a todos los amigos que nos están escuchando. Pienso que lo importante es comentar a la gente por qué por qué le pido al pueblo ecuatoriano su apoyo para retornar a la Asamblea Nacional. Porque he presentado algunas enmiendas a la Constitución de la República, al Código Orgánico Integral Penal y al Código de la Democracia, que me parece son importantes para recuperar la decencia en la actividad política y también para combatir la corrupción desmedida que existe en el Ecuador. Por ejemplo, presenté el proyecto de cadena perpetua para todos los políticos ladrones de fondos públicos hasta que devuelvan el dinero robado, devuelven el dinero robado y se someten a la actual legislación penal, 12, 15 años de cárcel. Igualmente, cadena perpetua a los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a delincuentes hasta que devuelvan la plata que recibieron y luego pues se someten a la actual legislación penal. También cadena perpetua para los sicarios, para los violadores, para los que cometen crímenes de femicidio. Ahí no hay vuelta luego, asesinaron, mataron, violaron, se van a cadena perpetua y todos los presos tendrán que trabajar. Este proyecto pasó los dos principales filtros que existen en el procedimiento para que puedan ser aprobados como ley. Primero, el Departamento Técnico Jurídico de la Asamblea Nacional que expurga, que revisa de manera minuciosa un proyecto de ley o un proyecto de reforma, en este caso al Código Integral Penal. Luego pasó el filtro del CAL, el Consejo de Administración Legislativa, y hasta más de 3 meses ecuatorianos durmiendo en la Comisión de Justicia, en donde el correísmo tiene mayoría y el presidente de la comisión obviamente es un correísta que piensan que no se puede retroceder en los derechos de los delincuentes. Lucio, También Lucio, permítame para hacer más efectiva la entrevista con preguntas y respuestas, ¿verdad? ¿Usted qué dice? ¿Se concreta el juicio político a la fiscal o usted cree que eso ya no procede? Yo pienso que sería importante que vaya la fiscal general del Estado para que les desnude de una vez por todas a los asambleístas que defienden a los delincuentes. En este caso, pues, a la asambleísta Pamela Aguirre, que ha dado pantalla a prófugos de la justicia, como el señor Ronnie Aliaga, del movimiento correísta, que le ha dado pantalla a un procesado por la justicia ecuatoriana, como es el doctor Wilman Terán. Entonces, pues, sería bueno que la fiscal general del Estado, como ella misma ha mencionado, vaya a la Asamblea y les desnude a estos defensores de la corrupción, de los delincuentes, de la narcopolítica, de la narcojusticia en nuestro país y ojalá pues inclusive nos dé nuevos datos a los ecuatorianos. Creo que eso es importante para ir limpiando esta corrupción desmedida, desenfrenada, que nadie la puede parar y que actualmente existe en el Ecuador como resultado del gobierno correísta. En el gobierno correísta se aprobó la actual Constitución de la República. Lucio. ¿Y usted cree que está bien que la fiscal Diana Salazar haya calificado de narcojuicio a este juicio político? Completamente de acuerdo, porque eso es
los que le interpelan defienden a los narcodelincuentes, defienden los casos de narcopolítica como Metástasis, como Purga, por ejemplo. En eso estamos completamente de acuerdo y hay que resaltar el trabajo valiente que ha realizado la fiscal general del Estado. No es fácil enfrentarse a estas mafias políticas y a las mafias delincuenciales. Y las mafias políticas son mucho más peligrosas, más letales para los intereses del país que las mafias delincuenciales. Por eso le asesinaron a Fernando Villavicencio. Entonces, en lugar de apoyar el trabajo que realiza la fiscal, los correístas tratan de parar, tratan de alguna manera de desfigurar el trabajo que está realizando la fiscal general del Estado. Y yo le decía que también he presentado enmiendas a la Constitución de la República, porque en el año 2008 el único partido político que se opuso a que se apruebe la actual Constitución fue el Partido Sociedad Patriótica, la lista número 3. Recorríamos el país y le decíamos al Ecuador, si aprueban esta Constitución, le vamos a convertir al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga. Y en eso se lo ha convertido el Ecuador. De ahí que no solamente yo me quedo en la lamentación, presenté enmiendas a la Constitución, por ejemplo, para cambiar el artículo 416, numeral 6 de la actual Constitución, que permite el concepto de la ciudadanía universal. Con eso acá al Ecuador viene cualquier delincuente, cualquier narco, cualquier sicario, cualquier miembro de una banda delincuencial, nadie le pide papeles, se instala en el Ecuador a sembrar el terror en nuestro país. Hemos presentado la enmienda a este artículo para que en lugar de que diga ciudadanía universal, más bien diga que el Ecuador reconoce y regula la libre movilidad humana. Reconocemos, apoyamos la migración, pero nos reservamos el derecho de pedirle papeles a un extranjero, de decirle, bueno, ¿quién es usted? ¿Cómo se llama? ¿Que viene al Ecuador? ¿Cuáles son sus antecedentes empresariales? ¿Cuáles son sus antecedentes penales? Y entonces decirle, siga nomás, es bienvenido, o señor, por favor, usted no puede ingresar al Ecuador. Y para eso también estoy pidiendo la enmienda del artículo 11.2, que actualmente dice, nadie puede ser discriminado por el color de la piel, la religión, la ideología, la inclinación sexual, etcétera, con lo cual estamos de acuerdo, pero luego dice también, o al final, por el pasado judicial, es decir, un narco, un pedófilo, un sicario, no puede ser discriminado en el Ecuador. Un pedófilo puede estar en una escuela pública como maestro. Imagínense esas barbaridades. Entonces también estoy pidiendo esa enmienda. Y en el tema del combate contra la impunidad, pidiendo la enmienda del artículo 77 de la Constitución, que actualmente dice que la prisión preventiva no será la regla general. De esto usan y abusan los delincuentes de cuello blanco, los sicarios, para fugar del país. Estamos pidiendo la enmienda para que a continuación de la prisión preventiva no será la regla general, excepto en los casos de peculado, sicariato, femicidio, asesinato y los demás delitos contra la administración pública, en cuyo caso la prisión preventiva será obligatoria. Son algunos de los temas que estamos impulsando desde la Asamblea Nacional y por eso pues pretendemos retornar a la Asamblea para que no queden en el archivo y se conviertan en ley y en constitución de la República. Y oiga, también mi querido Lucio, lo tengo que interrumpir, Lucio, porque el tiempo se nos va y yo quiero preguntarle algo. Además de saludarlo, usted sabe que es un gusto siempre tenerlo aquí en el sistema de emisoras Atalaya. Y entonces la pregunta de Postín es, si se trata de un narcojuicio, que bien, la verdad, la mayoría de la gente piensa que sí, yo creo la mayoría de la gente, pero también entonces sería una narcoasamblea, ¿o no? Definitivamente son asambleístas que defienden a los narcodelincuentes, por supuesto que sí. Pero ahí estamos también completamente de acuerdo con ese narco calificativo. Pero es que, a ver, si el narcojuicio, pregunto, ¿es narcoasamblea o solo los que la enjuician son defensores? Los de la comisión sería, no para ir puntualizando, una comisión con una mayoría narco, tal vez, porque tampoco todos los de la comisión
se les podría calificar de defensores de los narcos. Aquí hay que puntualizar, la señora Pamela Aguirre, la presidente de la Comisión de Fiscalización, es la que ha dado pantalla a gente prófuga de la justicia, incluida en el caso Metástasis, de narcopolítica, de narcojusticia. Entonces, si ella defiende, si ella da pantalla a prófugos de la justicia, si ella da pantalla al jefe de la delincuencia organizada, de la narcojusticia, como es el doctor Wilman Terán, entonces la población está en justo derecho de calificar de que en esa comisión pues se está defendiendo a gente que está vinculada de alguna manera al narco en nuestro país. Vamos a ir con las preguntas del licenciado Julio Ayala y luego la máster Romina Ceballos. Don Julio. Sí, gracias. Ingeniero Lucio Gutiérrez, mucho gusto de saludarlo. Dígame una cosa, esa postura que usted tiene es una postura, me parece muy correcta, pero en la asamblea usted ha peleado realmente por estas cosas, Lucio, porque usted dice que hay un proyecto suyo que duerme 3 meses y usted sí va a esa alcalde a pedir que su proyecto que es tan importante sea atendido. Permanentemente estoy insistiendo y entonces se vale de una serie de leguleyadas. En algunos casos podrían tener razón, que hay otros proyectos posiblemente más importantes que ya le van a dar paso a mi proyecto para que salga al Pleno y sea pues discutido por el Pleno y ojalá aprobado por el Pleno de la Asamblea, que no se puede tratar proyectos que sean una regresión de derechos cuando esto ya fue analizado por el Departamento Técnico Jurídico de la Asamblea Nacional y no hay ninguna regresión de derechos, que el proyecto podría ser inconstitucional, eso ya fue analizado por el Departamento Técnico Jurídico, no es inconstitucional. La Constitución del Ecuador lo que prohíbe es la pena de muerte, no la cadena perpetua. Entonces, es un proyecto totalmente viable y justamente por eso pretendo regresar a la Asamblea Nacional para que en estos 4 años, ojalá pues haya un cambio de administración en las comisiones, ojalá la Comisión de Justicia, ojalá la Comisión de Fiscalización ya no esté en manos de correístas, sino en manos de gente vertical, en manos de gente que defienda los intereses del pueblo ecuatoriano y no los intereses de un prófugo de la justicia como es Rafael Correa. Están ahí lamentablemente los asambleístas correístas para defender los intereses de Rafael Correa en contra, muchas veces, de los intereses nacionales. También hemos presentado otro proyecto muy importante para enmendar la Constitución con lo que pretendemos que los delincuentes no sean candidatos, delincuentes que tengan glosas, que tengan grillete, que tengan antecedentes penales no puedan ser candidatos, porque actualmente la Constitución dice que mientras la sentencia condenatoria no esté ejecutoriada, la gente puede ser candidatos. Y es por eso que vemos alcaldes, prefectos con glosas millonarias, actualmente de alcaldes, actualmente en la prefectura. Hemos visto asambleístas con grillete, hablando dentro de la Asamblea Nacional. ¿Qué burla es esta? ¿Qué mensaje le estamos dando al mundo? ¿Qué mensaje le damos a nuestros jóvenes que queremos que ingresen a la actividad política cuando delincuentes, ladrones que se han robado la plata de los ecuatorianos, como la sentencia no está ejecutoriada, pueden seguir siendo alcaldes, prefectos y seguir robándose el dinero de los ecuatorianos? También hemos pedido una enmienda importante para reducir el número de asambleístas, porque ya no cabemos en la Asamblea Nacional y estamos pidiendo pues que haya 2 asambleístas por provincia y 1 más por cada 500,000 habitantes, con lo cual se reduciría el número de asambleístas alrededor de 85. Y también estamos pidiendo una reducción del número de organizaciones políticas para que solamente existan organizaciones nacionales y que se cumpla lo que dice la ley. El artículo 327 del Código de la Democracia es muy claro. Los partidos políticos que no cumplen 4 requisitos en 2 elecciones sucesivas se eliminan del registro de organizaciones políticas. Y eso está aprobado en una resolución del Pleno del CNE en septiembre del año pasado, hace un año.
Y sin embargo vemos organizaciones políticas que tienen 2 tarjetas amarillas, que ya perdieron su vida jurídica, que están participando en este proceso electoral. ¿Y por qué el CNE permite eso? Para favorecer al correísmo, porque en la dispersión, con 17 candidatos, cuando solo existen 7 organizaciones políticas que cumplimos los requisitos de ley, y solamente 7 organizaciones políticas, señores del CNE, y les he enviado ya 2 oficios diciéndoles: explíquenme por qué ustedes no cumplen con la ley, por qué ustedes no cumplen con la resolución que ustedes mismos en septiembre del año 2023 aprobaron. Solo hay 7 organizaciones políticas que deberíamos de estar participando en este proceso electoral, pero hay 17 organizaciones políticas. Esto es una clarísima estrategia para favorecer al correísmo, porque en la dispersión, obviamente, el tuerto es el rey. Así es, Lucio. Dígame una cosa, y por favor, brevemente. ¿Cuál ha sido el criterio para que ustedes hayan escogido a la actual candidata a la presidencia de la República? ¿Qué méritos le han observado? A ver, este es un proceso que se inició hace año y medio, en enero del año 2023, cuando el propio Fernando Villavicencio, con toda su cúpula, con el doctor Carlos Figueroa, el ingeniero Francisco Jacome, Joel Silva, etcétera, etcétera, fueron a tocar las puertas de Sociedad Patriótica, y nosotros con gusto les abrimos y comenzamos un proceso de fusión. Gente buena se fusionaba con Sociedad Patriótica con miras a las elecciones del año 2025. Luego vino la muerte cruzada, y en el mes de junio, Fernando Villavicencio tomó la decisión de unirse a Construye. A las 3 semanas regresaron a Sociedad Patriótica arrepentidos de haber tomado esa decisión, y en palabras del propio Fernando Villavicencio, sea cual sea el resultado de la primera vuelta electoral, vamos a retomar el proceso de fusión. Les dije: aquí estamos encantados, vengan cuando ustedes deseen. Se terminó la primera vuelta, retornaron, lamentablemente sin ya la presencia de Fernando Villavicencio, y se retomó ese proceso de unidad. Luego se dividieron, ese fue el problema, pero felizmente pues culminamos el proceso, creo que con la persona más importante de esa lucha que realizó Fernando Villavicencio, como es Andrea González, el binomio de Fernando Villavicencio. ¿Y por qué más? Porque Andrea González brilla con luz propia. Ella no brilla con la luz que nunca se debe apagar de Fernando Villavicencio. Andrea González tiene su propia personalidad, una mujer inteligente, capaz, valiente, decidida, con la que vamos a luchar. Ojalá el pueblo nos apoye, nosotros desde la Asamblea Nacional, Lucio Gutiérrez desde la Asamblea Nacional y Andrea González desde la Presidencia de la República, en contra de la corrupción, que es la causante del desangre y del desastre nacional. Y con el almirante Galo Moncayo, enfrentar a la inseguridad ciudadana, que son los 2 principales males que tiene el país, de los muchos que tenemos en el Ecuador, como el desempleo, falta de salud, falta de educación, etcétera. Gracias, Lucio. Nuestra compañera Romina Ceballos continúa con el diálogo. Adelante, Romina. Ingeniero, buenos días. Y justamente hablando de la candidata presidencial del partido por el cual usted va por la reelección a la Asamblea, ¿cuál es el eje principal de la campaña y de llegar a ser gobierno y usted de nuevamente ser asambleísta? ¿En qué se van a enfocar? A ver, existen varios temas y varios enemigos letales en contra del Ecuador. El principal, según la ciudadanía, es la inseguridad ciudadana, que lo vamos a enfrentar desde la Asamblea Nacional, a formar un equipo de trabajo con el vicepresidente de la República, que es un experto en temas de seguridad nacional, me refiero al almirante Galo Moncayo, y obviamente con la dirección de la próxima presidenta del Ecuador, Andrea González. El otro tema importantísimo, que también ya lo mencionamos, es el combate contra la corrupción. Por la corrupción tenemos todos los males en el Ecuador. Por la corrupción hay narcopolítica, hay narcojusticia. Por la corrupción nadie quiere invertir en el Ecuador, y si no hay inversión, no hay empleo, no hay trabajo. Entonces, combatiendo y neutralizando estos 2 principales males que tiene el Ecuador, como es la inseguridad ciudadana,
y la corrupción, comenzarán a venir inversiones al Ecuador. El pueblo podrá tener empleo, el pueblo con empleo podrá consumir a través del pago del IVA, el gobierno tendrá recursos para invertir y mejorar la salud, mejorar la educación, para combatir estos otros los temas fundamentales, el deterioro de la naturaleza. Se está destruyendo al país, tanto con la minería legal como con la minería ilegal. Ayer conversábamos con con un ecuatoriano técnico en el tema que ha recorrido varios sectores y me decía, es realmente penoso, lamentable, cómo desde el sector de Zamora salen camiones llevándose la tierra ecuatoriana y luego salen por el puerto en la provincia del Oro, por Puerto Bolívar, y se van, creo que a la China, se van a Canadá, y nadie sabe qué se llevan en esas inmensas volquetas. Se están llevando nuestro oro, se están llevando varios minerales, a lo mejor se están llevando uranio, no sabemos, porque son contratos que parece que se los hizo en la época de Rafael Correa. Entonces, todo esto tenemos que decir basta, hay que decirle basta a la desintegración, al hundimiento de nuestro querido país. Y desde la Asamblea Nacional vamos a cumplir con el mandato constitucional, que es el de legislar, seguir legislando en beneficio del pueblo ecuatoriano. Yo tengo un proyecto que lo he presentado, que está en análisis, que es para convertirle al Ecuador en un centro financiero internacional, para una vez que se neutralice la corrupción, se neutralice la inseguridad ciudadana, ojalá puedan venir los bancos más grandes del mundo al país para que en competencia con la banca ecuatoriana bajen las tasas de interés a niveles internacionales de tal manera que se pueda reactivar la economía ecuatoriana, porque si no se reactiva la economía, si no hay crédito, si no hay inversión, si no hay trabajo, obviamente la delincuencia nos va a seguir ganando esta batalla. Y también la fiscalización, vamos a insistir en temas. Estamos, por ejemplo, muy preocupados con la Contraloría. Estábamos a gusto con el Contralor General del Estado, pero yo pedí un examen especial al voto telemático en el exterior que realizó el CNE y en el análisis están de acuerdo con nosotros de que se habrían cometido varios delitos, pero en la conclusión simplemente le dan, discúlpenme en el término, una nalgadita al CNE y las cosas siguen igual. Es decir, no tenemos autoridades que realmente enfrenten como se debe enfrentar, como enfrenta la fiscal general del Estado, con valentía a la corrupción. Con esas autoridades, con esa Contraloría, el Ecuador no tiene futuro. Por eso, pues, hemos apoyado el trabajo valiente que realiza la fiscal general del Estado y ojalá cuando sea reemplazada la fiscal, pues haya otra persona a la altura de la fiscal general del Estado y ojalá desde la Asamblea Nacional, si yo tengo el favor del pueblo ecuatoriano, seguiremos luchando porque se Lucio, siga combatiendo a la corrupción en nuestro país. Le tengo una. Vota 3 para que mejore la economía otra vez. ¿Qué le parece? Exacto. Así es, estimado Andrés. Exactamente, vota todos 3. No, porque dijo él que iba a hacer para que mejore, ¿no? Yo me acuerdo, yo era niña cuando Lucio fue presidente. ¿Y se acuerda de lo de vota 3 para que bajen los precios otra vez? Sí, así es, sí. Pero bueno, pregúntele a sus papitos y le van a decir que con Lucio estábamos mejor, ¿no? La economía creció cerca del 9%. El Ecuador llegó a ser el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía. La producción de petróleo la elevamos de 370,000 a 550,000 barriles diarios de petróleo. Después de 20 años estamos en 400,000. En lugar de subir o de mantener la producción que yo dejé, nos vamos para atrás. Por eso es el deterioro del país. Por eso la economía no crece, por eso nadie invierte en el Ecuador. Y eso es lo que tenemos que cambiar. El Ecuador estaba cambiando y por eso el término mío, o cambio el Ecuador o muero en el intento. El Ecuador se estaba cambiando. Lamentablemente los generales traidores me quitaron el respaldo y se truncó ese cambio. Pero seguimos en el intento, seguimos en la lucha porque el Ecuador cambie. Y ojalá con Andrea González, si es que el pueblo ecuatoriano valora a una mujer valiente, inteligente, decidida, independiente, que ama a su país, ojalá pues con Andrea González se pueda retomar nuevamente ese cambio que necesita el Ecuador, ese cambio positivo, esa lucha tenaz en contra de la corrupción. El mío es el único gobierno en la historia del país que dejó varios miles de millones de dólares en ahorros. Nadie ha ahorrado. Y luego de reducir la deuda externa, también el único gobierno que reduce la deuda externa es de Lucio Gutiérrez, y luego de hacer obra en todo el país. Por ejemplo, en Guayaquil financiamos los túneles de San Eduardo,
financiamos íntegramente la reconstrucción del terminal terrestre de Guayaquil, financiamos el tercer puente de Guayaquil, la reconstrucción de la autopista Guayaquil-Salinas, y en convenios con el alcalde de Guayaquil se pavimentó el ingreso de todos los barrios marginales a la ciudad de Guayaquil, varias decenas de millones de dólares le entregamos en esa época al alcalde Nebot de la ciudad de Guayaquil. Es decir, cuando se administra con honradez, cuando el presidente no roba ni deja robar a los ministros y altos funcionarios, la plata alcanza para todo y sobra. Yo tenía un petróleo de $18 en el presupuesto del Estado, un presupuesto de 6.400 millones de dólares en el 2003, 6.800 en el 2004, 7.200 en el 2005, y eso pues nos permitió hacer lo que acabo de mencionar y dejar varios miles de millones de dólares en ahorros. Superávit le dejamos al gobierno entrante. Esa plata se la robaron, la despilfarraron y ahora estamos con déficit de alrededor de 5.000 millones de dólares. Esto es lo que hay que voltear, hay que recuperarle al país y sí se lo puede hacer. Lucio, y en ese sentido, usted como asambleísta, y si llegara a ganar Andrea González, ¿cuál sería su posición? Porque como asambleísta, más allá de asesorar, le va a tocar también fiscalizar justamente que todas las propuestas que están haciendo se vayan a cumplir. Por supuesto, tenemos que fiscalizar y de manera preponderante a nuestro gobierno. Ese es el compromiso con el país. Nosotros no le podemos fallar al Ecuador y Andrea González no le puede fallar al país. Entonces estaremos permanentemente, si es que el pueblo ecuatoriano nos apoya con el voto, desde la Asamblea Nacional fiscalizando a nuestro gobierno, impulsando los proyectos de ley que mencioné, reformas al Código Penal con la cadena perpetua, reformas al Código de la Democracia para que delincuentes no puedan ser candidatos, para que se reduzca el número de organizaciones políticas, para que se reduzca el número de asambleístas y también pues para que se cambie de la Constitución aquello de la ciudadanía universal que nos convirtió al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional. Vamos a estar muy pendientes de eso y también de las autoridades de control. Hace un momento decía, no es posible que la Contraloría le falle al país. Confiábamos en el Contralor, pero vemos que no tenemos Contralor. Vemos que las influencias del CNE son tan largas y tan grandes que llegan inclusive a la Contraloría y en un claro perjuicio al país, porque las elecciones telemáticas desde el exterior no funcionaron y no pasa nada. Se despilfarraron cerca de $1 millón y no pasa nada. Ahora que tanta falta nos hace el dinero a los ecuatorianos, eso no puede ser. Se necesita más coherencia en las autoridades de control y por eso también nuestra propuesta general desde hace algunos años atrás es que el Ecuador necesita ser refundado. Necesitamos en una mega consulta popular que el pueblo, no asamblea constituyente, que el pueblo apruebe una nueva constitución de la República que podría ser tomando como base la Constitución de 1998 para volver a las 3 funciones del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial y que se acaben estas barbaridades que nos han llenado de vergüenza, como el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no quiere cambiar a los vocales del Consejo Nacional Electoral. Igualmente, para aprobar un nuevo Código Orgánico Integral Penal con la cadena perpetua y también un nuevo Código de la Democracia para evitar que delincuentes sean candidatos. Esto solo lo puede aprobar el pueblo ecuatoriano, no en Asamblea Constituyente. En Asamblea Constituyente aprobarán una constitución más favorable a los delincuentes que la que actualmente tenemos. Esa es la propuesta general nuestra, que ojalá con Andrea González la podamos hacer realidad para que el gobierno y el Estado ecuatoriano tengan herramientas eficientes para combatir la corrupción, la impunidad, la narcodelincuencia en nuestro país. Correcto. Gracias. Así es, correcto. Queremos agradecer al coronel e ingeniero Lucio Gutiérrez Borbúa, ex presidente constitucional de la República, actual asambleísta, que va a la reelección, como nos lo acaba de decir, justamente por la lista 3 a nivel nacional. Es de los que encabezan la lista nacional. Hoy, a propósito, en el diario El Universo, en la página 2, hay un recuento de los 17 candidatos que encabezan las listas asambleístas nacionales
para el 2025. Lucio, muchas gracias. Que tenga muy buen día. Le mando un abrazo fuerte, igual como lo hago siempre, con un gran saludo para la doctora Jimena. Y adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a todos los amigos, especialmente a aquellos que han tenido la bondad de escucharnos. Que Dios siga bendiciendo al Ecuador. Siempre a la orden. Muy amable. Era el coronel ingeniero Lucio Gutiérrez, quien es el líder de Sociedad Patriótica, candidato a la reelección, como decíamos, asambleísta nacional, partido en el cual es la candidata presidencial, la ingeniera Andrea González Nader. Nos vamos a la pausa comercial.